Bienvenidos de nuevo a nuestro rinconcito en YouTube, su espacio favorito para enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, y hoy tenemos un tema que los va a dejar con la boca abierta. Prepárense, porque vamos a hablar de una bomba que acaba de explotar en el mundo del entretenimiento turco, algo que nadie se esperaba. El título lo dice todo, Hande Erçel rompe el silencio con una confesión inesperada a Kerem. Sí, han leído bien. Aquí vamos a desentrañar todos los detalles de este bombazo que tiene a todos hablando. Y antes de empezar a desgranar esta historia, no se olviden, mis queridos amigos, de darle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho. Es súper fácil y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido. También activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones, porque créanme, hoy no van a querer perderse nada. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en esta noticia que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. El mundo del espectáculo turco está en llamas. Para quienes siguen de cerca las vidas de nuestras estrellas favoritas, Hande Erçel y Kerem Bürsin son nombres que resuenan con fuerza. Estos dos actores, que conquistaron el corazón de millones con su química innegable en la pantalla, han sido objeto de innumerables rumores y especulaciones sobre su relación fuera de cámaras. Durante mucho tiempo, su romance fue uno de los secretos a voces más comentados, hasta que finalmente decidieron hacerlo público, para alegría de sus fans, que los adoraban como pareja. Su historia de amor parecía sacada de un cuento de hadas, llena de momentos románticos, viajes y apariciones públicas donde se mostraban cómplices y enamorados. Sin embargo, como suele ocurrir en el glamuroso, pero a veces implacable mundo de la fama, las cosas no siempre son tan perfectas como parecen. Hace unos meses, la noticia de su separación nos tomó a todos por sorpresa. Fue un golpe duro para sus seguidores, que esperaban verlos juntos por mucho más tiempo. Las razones de su ruptura nunca quedaron del todo claras, alimentando aún más el misterio y las conjeturas. Se habló de incompatibilidad de agendas, de diferencias irreconciliables, incluso de terceros involucrados, pero nada se confirmó oficialmente. Ambos actores, muy reservados con su vida privada, optaron por un silencio prudente, dejando que el tiempo y la distancia hicieran lo suyo. Sin embargo, el destino, o quizás la vida misma, tiene maneras curiosas de poner las cosas en su lugar. Y es precisamente este silencio el que Hande Erçel ha decidido romper. En un giro de los acontecimientos completamente inesperado, se ha revelado que Hande ha tenido una confesión sorprendentemente directa y sincera hacia Kerem. Imaginen la escena. Después de un tiempo de separación, de mantener las distancias, de seguir caminos profesionales distintos, resulta que Hande ha sentido la necesidad de abrir su corazón y expresar algo que, al parecer, llevaba guardando mucho tiempo. Los detalles de esta confesión son precisamente lo que vamos a desgranar hoy, porque cada palabra, cada gesto, cada posible implicación de este encuentro, es vital para entender qué está pasando entre dos de los actores más queridos de Turquía. Según las informaciones que han llegado a nuestros oídos, y que hemos contrastado con diversas fuentes cercanas a la producción y al círculo íntimo de ambos artistas, esta confesión no fue un encuentro casual. Parece ser que Hande buscó activamente a Kerem para tener esta conversación. No fue un cruce de miradas en un evento, ni un mensaje de texto rápido. Hablamos de una conversación cara a cara, en un ambiente, se cree, privado y propicio para la sinceridad. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué le ha dicho Hande a Kerem? ¿Fue una disculpa? ¿Una explicación? ¿Un arrepentimiento? O quizás, y aquí es donde se pone aún más interesante, una declaración de sentimientos que podría dar un giro radical a la historia. Las fuentes hablan de una confesión que se centró en la profundidad de sus sentimientos y en el valor que Kerem tuvo y sigue teniendo en su vida. Se dice que Hande reconoció que, a pesar de la separación, Kerem fue una persona fundamental en su crecimiento personal y profesional. No se trata solo de la relación de pareja,
sino del impacto que él tuvo en su vida en general. Ella habría expresado gratitud por el apoyo incondicional que Kerem le brindó en momentos difíciles, tanto en su carrera como en su vida personal. Es importante recordar que ambos actores vivieron un torbellino de fama y atención mediática durante su relación, y tener a alguien al lado que entendiera esa presión debió ser crucial. Pero la cosa no se queda ahí. Los detalles más jugosos apuntan a que la confesión de Hande no se limitó a un simple agradecimiento. Se rumorea que ella admitió que la separación fue un error, o al menos, una decisión tomada bajo circunstancias que quizás no fueron del todo claras. En ese momento. Imaginen la valentía que se necesita para decir algo así. Reconocer que quizás se precipitó, o que el estrés de la fama y las presiones externas jugaron un papel más importante de lo que se imaginaba. Esto podría interpretarse como un reconocimiento de que todavía hay sentimientos presentes, o al menos, un profundo respeto y aprecio que trasciende la ruptura. Además, se ha filtrado que Hande habría mencionado específicamente algunos momentos clave de su relación, recordando con cariño anécdotas que demostraban la conexión especial que existía entre ellos. Esto no es una conversación superficial, mis amigos. Esto es una inmersión profunda en su pasado compartido, un intento de reconectar no solo como amigos, sino quizás como algo más, o al menos, de cerrar círculos de una manera honesta y constructiva. La confesión, según se describe, fue emotiva, sincera y cargada de la vulnerabilidad que solo el tiempo y la distancia pueden permitir. ¿Y cuál fue la reacción de Kerem ante esta inesperada confesión? Bueno, las fuentes son un poco más cautelosas aquí, como es de esperar, ya que la reacción de Kerem es aún más privada y personal. Sin embargo, se sugiere que Kerem se mostró sorprendido, pero también receptivo. Al parecer, él siempre ha mantenido una actitud madura y respetuosa hacia Hande, incluso después de su separación. Se dice que Kerem escuchó atentamente, sin interrupciones, permitiendo que Hande expresara todo lo que sentía. Es probable que él también tenga sus propios sentimientos y reflexiones sobre su tiempo juntos, y esta confesión de Hande podría haberle abierto una puerta a un entendimiento mutuo más profundo. Algunos rumores más audaces sugieren que esta conversación podría ser el primer paso hacia una posible reconciliación. Y aunque debemos ser prudentes y no adelantarnos a los hechos, la sola idea de que Andercel y Kerem Bürsin puedan estar reavivando su llama pone los pelos de punta a muchísimos de sus seguidores. ¿Se imaginan? Sería una de las noticias más grandes del año en el mundo del entretenimiento turco. La química que tenían en la pantalla era innegable, y su relación en la vida real cautivó a millones. Si esta confesión es una señal de que están dispuestos a explorar lo que pudo haber sido y lo que aún puede ser, el futuro se ve muy interesante. Es crucial recordar que tanto Hande como Kerem son profesionales. Han demostrado una gran madurez al seguir adelante con sus carreras y proyectos individuales después de su ruptura. Han participado en nuevas producciones, han conocido a otras personas, y han vivido sus vidas. Por lo tanto, esta confesión podría tener múltiples interpretaciones. Podría ser un cierre emocional, un acto de honestidad necesario para seguir adelante de forma sana. O podría ser, como muchos esperan, un renacer. Lo que sí está claro es que Andercel no ha tomado esta decisión a la ligera. Romper el silencio de esta manera, con una confesión tan personal y reveladora, indica una necesidad profunda de expresar algo que la estaba afectando. Y el hecho de que lo haya hecho directamente con Kerem, y no a través de terceros o de los medios, subraya la importancia que él sigue teniendo en su vida. Es un acto de valentía, de vulnerabilidad, y de honestidad que merece ser reconocido. Hemos estado siguiendo de cerca cualquier detalle adicional que surja de esta historia. La prensa turca está, como era de esperar, revolucionada, intentando obtener declaraciones de ambos actores o de sus representantes. Sin embargo, hasta el momento, la discreción es la norma, lo cual es coherente con la forma en que Hande y Kerem siempre han manejado su privacidad.
Pero la noticia ya está ahí, y la confesión de Hande Kerem es un hecho que está dando mucho de qué hablar. En resumen, mis amores, lo que hemos aprendido hoy es que Hande Erçel ha decidido romper un silencio que se extendía desde su separación con Kerem Bürsin. Ha tenido una conversación íntima y sincera con él, en la que ha expresado su gratitud, ha reconocido la importancia de Kerem en su vida, según los detalles filtrados, ha admitido que la separación pudo haber sido un error o una decisión apresurada. La reacción de Kerem se describe como receptiva, y aunque el futuro es incierto, la posibilidad de que esta confesión sea el inicio de algo nuevo está en el aire. Ha sido un viaje de emociones, ¿verdad? Esta noticia nos demuestra que incluso las figuras públicas, con sus vidas aparentemente perfectas, atraviesan momentos de reflexión, de arrepentimiento y de la necesidad de ser honestos con las personas importantes en su vida. Hande ha demostrado una gran madurez y valentía al dar este paso. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para seguirles informando de cada novedad, de cada detalle, de cada giro que tome esta fascinante historia. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este vídeo. Su compañía es lo que nos motiva a seguir buscando las noticias más exclusivas y a traerles el contenido que tanto disfrutan. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que esta confesión de Hande Kerem es el inicio de una reconciliación? ¿O creen que es simplemente un acto de cierre y gratitud? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Hande Kerem, para que todos estemos enterados de esta bomba. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra increíble comunidad, activen esa campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones y sean los primeros en enterarse de todo. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y más entretenimiento. Un abrazo gigante para todos. Chao, chao.